Hola, mi nombre es Melina Viridiana y voy a presentar las características de los líquidos. Pero para comenzar, primero hay que saber qué es un estado líquido. Se le llama estado líquido a un estado de la materia que se considera intermedio entre el estado sólido y gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una ecuación mínima a la vez que lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. Las partículas de un compuesto líquido están más separadas que las de un compuesto sólido, pero más juntas que las de un compuesto gaseoso. Por esta razón, los compuestos sólidos son rígidos y los gases son dispersos. Para que un sólido se convierta en líquido es necesario suministrarle la energía calórica hasta que ocurra la fusión. Por otra parte, para que un gas se convierta en líquido es necesario sustraerle la energía calórica hasta que ocurra la condensación. Las características de los líquidos son la viscosidad, tensión superficial, cohesión, adherencia y capilaridad, y a continuación diré cada una. Cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de fluidos equivalente a un concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para su deformación gradual, producto de tensiones cortantes y tensiones de tracción. Todos los fluidos poseen viscosidad debido a las colisiones entre sus partículas que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligado a moverse, dichas partículas generan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. Los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o superfluidos, que son fluidos a los que la fricción es nula, es decir, que pueden fluir interminablemente. Los líquidos se componen por varias capas de materia, que tienden a mantenerse juntas entre sí incluso ante la presencia de fuerzas externas. Por esta razón, los líquidos viscosos no generan salpicaduras. Por lo tanto, un fluido con altísima viscosidad está muy cerca de ser un sólido, ya que sus partículas se atraen con la fuerza tal que impiden el movimiento de las capas superiores. La viscosidad depende, además, de la naturaleza del fluido y puede medirse empleando un viscosímetro o un reómetro. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, lo que en efecto permite que algunos insectos puedan desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. La tensión superficial es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos, junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas que entran en contacto con ellos. Da lugar a la capilaridad, como efecto que tiene la elevación de presión de la superficie de un líquido en la zona del contacto de un sólido. Un ejemplo es como poner en un trastecito lo suficientemente ancho con un poquito de agua y poner una aguja, pero tratar de que la aguja no se hunda. La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo, y las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. Las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial, un fenómeno que resulta en la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a la tensión o estrés. Las moléculas del agua de la superficie formarán puentes de hidrógeno con sus vecinas, al igual que las moléculas que se encuentran con mayor profundidad en el líquido. Sin embargo, como están expuestas al aire por uno de sus lados, tendrán menos moléculas de agua con las cuales unirse y los enlaces formados entre ellas serán más fuertes. La tensión superficial hace que el agua forme pequeñas gotas esféricas y le permite soportar pequeños objetos, como un pedazo de papel o una aguja, si se colocan con cuidado en su superficie. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo, y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Por ejemplo, la adhesión permite que el agua suba a través de los delgados tubos del vidrio llamados capilares, colocados en un vaso de agua. Este movimiento ascendente es contra la gravedad, conocido como capilaridad, depende de la atracción de las moléculas del agua y las paredes del vidrio del tubo, que es adhesión, así como las interacciones entre las moléculas del agua.
Las moléculas del agua son atraídas con mayor fuerza al vidrio de las otras moléculas de agua, pues la capilaridad es un fenómeno que hace la superficie del fluido al estar en contacto de un cuerpo sólido que suba o baje de acuerdo a si moja o no al elemento de la ecuación. La capilaridad hace que el agua en un tubo capilar suba, por eso las plantas pueden absorber el agua subterránea. El fenómeno, por el contrario, provoca el mercurio descendencia con un conducto de vidrio. La curva que se regenera en la superficie de un fluido como reacción a la superficie del recipiente se denomina menisco. El menisco es cóncavo con las moléculas del fluido, las del tubo que atraen, y convexo si ocurre lo contrario.